Bienvenido. Este es Dr. Timothy Emmer con Harvest Evangelistic Association, listo para traer otra enseñanza fantástico en el Señor. Esta vez nosotros vamos a estar estudiando las personalidades y características del espíritu de Jezabel. La razón que he decidido de usar este video, este estudio, es porque estamos encontrando en nuestro país, en nuestras iglesias y también en nuestras familias, gran divisiones, rebeldía, desacuerdos, enojos, amargura y murmuraciones contra el orden de Dios y yo pienso que es algo muy importante. ¿Quién era Jezabel? Bueno, Jezabel era reina, esposa del rey Jabeb, y él era judío y ella era pagana, pero él, todos los modos, decidió de casarse con ella, y ella introdujo a Israel dioses falsos, doctrina falsa, mató a los profetas de Dios, y nosotros tenemos que entender que esto trae muchos problemas en ese tiempo, igual que en este tiempo. Voy a leer en Apocalipsis 2, 20 a 23, si pueden abrir sus Biblias. Esta es una de las cartas que el apóstol Juan escribió por medio del Espíritu Santo a las iglesias. Apocalipsis 2, 20 a 23, y dice: sin embargo, tengo algo contra ti, tolerarás la mujer Jezabel, que dice que es profeta. Hay mucha gente que dice que son profetas, pero no son de Dios. Ven sus vidas. Ve el fracaso de sus vidas, ve lo que está pasando, y enseñanza, y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y comer a lo que es sacrificado a los ídolos. Esto fue el propósito de este espíritu. Quiere quitar la autoridad de Dios, quiere quitar la adoración de Dios, quiere establecer su propio reino. Y amados, hay solamente dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. No hay más de dos reinos. Y estás en un reino o estás en el otro. Y el problema era que este hombre judío, Jabeb, ¿verdad?, se casó con Jezabel, siendo pagana, y pagó a Israel consecuencias muy graves, muy graves. Y como hoy también, cuando el mundo, vamos a decir Estados Unidos, ha dejado otras religiones tener el mismo valor que el cristianismo, y ve lo que está pasando en la nación. Hay fuegos, incendios y gente peleando y matando unos a otros, y simplemente porque no quieren someterse a la autoridad de Dios. Eso es espíritu de Jezabel. Quiere controlar, quiere quitar adoración del Señor, quiere introducir en familias y iglesias, en países, doctrina falsa, y quiere en todos sentidos destruir lo ordenado de Dios. Por eso yo, como pastor por muchos años, yo nunca quería casar personas que no eran cristianos, ¿verdad? Parejas venía conmigo y dije: pastor, tú sabes que tengo muchos años en esta iglesia, conozco una mujer, me quiero casar con ella, tengo una entrevista, empiezo a hablar con ella, o viceversa con el hombre, mujer con el hombre que quiere casar y no es cristiano. Entonces le dije: bueno, ¿qué piensas del cristianismo? Bueno, yo soy de esta religión y no voy a cambiar. Le dije: ok, tristemente yo no puedo casar a ustedes. Y dice: ¿pero por qué? Porque dice la palabra de Dios que tiene que ver la luz con la oscuridad. Nada. Dios nos ha quitado del reino de Satanás y todo que pertenece al reino de Satanás, y no debemos que asociar con ellos, ¿verdad? Entonces, muchas personas, ¿verdad?, se casan y tienen problemas horribles, tienen matrimonios horribles, nacen los niños y hay pleito en cuál religión lo van a educar, y pues es problema tras problema, doctrina falsa, rebeldía en la casa, introduciendo doctrina falsa, y también están las iglesias, ¿verdad? Yo aconsejando muchas parejas y hombres y mujeres en las iglesias que no quieren someter sus vidas a Dios, están rebeldes. Ellos dicen: bueno, así soy, así voy a quedar, y nadie me va a quitar de esta situación. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no estamos con Dios, nosotros estamos
otra vez abrazados, un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios, va a haber tragedias, va a haber problemas muy grandes. Uno no puede adorar al Señor en domingos y el resto de la semana es Satanás, viendo pornografía, usando drogas, tomando violencia doméstica. Eso no debe que pertenecer en cristianos, pero tristemente eso precisamente lo que está sucediendo en las iglesias, porque nadie tiene el valor de confrontar gente así y decir, sabes que estás mal, y si sigues así no puedes congregar con nosotros. El apóstol Pablo en 2 Corintios dijo la misma cosa. Un hombre se casó con su madrastra y Pablo habló muy fuerte contra él y dijo, bueno, no asociar con ellos, no asociar con esta persona, porque estás asociando con el diablo y los actos malos. Entonces nosotros tenemos que entender y recordar que adulterio, fornicación, odio, corajes, perversión sexual, todas esas cosas vienen de Satanás, no viene de Dios. Satanás viene para matar, robar y destruir, pero no viene de Dios, porque Dios trae paz, tranquilidad, obediencia, tranquilidad en la familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Y nosotros tenemos que entender y luchar por estar bien cerca de Dios. Otra vez, Jezabel quería utilizar la vida de los profetas, los pastores, autoridades en las iglesias. Querían por cualquier medio, usando la seducción sexual, enfermedad física, mala conducta financiera, todas estas cosas quiere usar para dividir las iglesias, dividir las familias. ¿Cuántas familias pelean sobre problemas financieros? Entonces yo sentando con ellos digo, pues ¿qué hacen con su dinero? Pues hacemos esto, compramos esto. ¿Y estás dando a Dios? ¿Estás dando su diezmo? ¿Estás apoyando su iglesia? No, bueno, eso es parte del problema, porque el diablo está robando todos sus recursos porque no estás siendo fiel a Dios. Hablando con iglesias, personas han venido conmigo y dicen, ¿sabes qué, doctor? ¿Por qué en la iglesia donde yo voy no dan un repaso sobre cuánto entró y dónde salió? Y le dije, bueno, si no hay nada mal que está pasando, si no hay gente que están robando dinero, lo que sea, entonces deben que dar un repaso. ¿Cuánto entró? Y cada centavo de dónde salió, que pagaban electricidad, luz, sueldos, lo que sea, pero deben que enseñar qué pasó con el dinero. Yo pastoreando por 30 años, cada año, ¿verdad? Comenzando el año nuevo, cada miembro de la iglesia, las personas que estaban en la iglesia para el servicio del año nuevo, en el boletín recibió, ¿verdad? Por supuesto, de cuánto salió, cuánto fue en la iglesia, cuánto entró y cuánto salió y dónde salió. Porque no tenemos nada que esconder. Pero personas o iglesias que no hacen eso, obviamente están escondiendo algo. Obviamente no quieren enseñar a la iglesia qué es lo que estaban gastando el dinero. Quizás había gente tomando mucho dinero y no dando nada a las misiones o lo que sea, no ayudando. Nosotros teníamos desayunos para gente en la calle. Estuvimos dando como 100, 110 desayunos diarios. Teníamos lugares, ¿verdad?, donde ellos podían dormir, baños, podían lavar su ropa, muchas cosas, y podíamos rescatar muchos jóvenes y familias de la calle, de la perversidad, de la tragedia que estaba sucediendo en el mundo, simplemente porque haciendo la voluntad de Dios. Dice el Señor, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión honesta? Ayudando las viudas y los huérfanos en su tiempo de tribulación. Pero había muchas personas que estuvimos ayudando que eran huérfanos porque sus padres no tenían que ver nada con ellos, estaban en la casa de ellos, pero eran muy groseros con ellos, golpeándolos, lo que sea, y corrían a los centros de los jóvenes para recibir comida, consejo, ayuda, y podíamos parar mucha violencia en los barrios, ¿verdad?, donde estuvimos ministrando, simplemente haciendo lo que Dios quería. Otra vez, el espíritu de Jezabel quiere dividir, quiere quitar adoración de Dios, quiere quitar, ¿verdad?, lo que uno debe que hacer por Dios. Quiere
establecer rebeldía, no quiere someter su vida. ¿Cuántas personas ustedes y yo conozco que no quieren someter sus vidas a Dios? Que dicen, así soy y así voy a vivir y nadie me va a decir diferente. Y están llenos de coraje, están llenos de amargura, falta de perdón, no quieren amar, no quieren servir, no quieren ayudar y están en su propio mundo. Dicen, yo tengo mi propio reino. No, hay uno de dos reinos, el reino de Dios o el reino de Satanás. Y no estás en el reino de Dios actuando como Dios quiere, entonces estás en el reino de Satanás. Había mucha gente que fue con el Señor, y dicen, ¿por qué me llamas Señor? Porque me adoran con su boca, pero sus actos son muy diferentes. Su corazón está muy lejos de mí. Y hay muchas personas en las iglesias que están así, tienen su propio reino. Muchos en consejería quieren echar la culpa a otra persona y no quieren ver su propia culpa. Otra vez, rebeldía, disensión. ¿Y cómo se abren la puerta? ¿Cómo se abren la puerta a todas estas cosas? ¿Cómo se abren la puerta? Bueno, comienza con rechazo, resistencia, miedo, inseguridad y amargura. Yo me recuerdo en mi consejería hablando con mucha gente que han pasado traumas muy serios de niños, divorcio, sexual, inmoralidad, pornografía en sus casas, pleitos, violencia doméstica. Y entonces eso se abre la puerta a Satanás, que creen estas criaturas, todas estas cosas perversas y malas, ¿verdad? Y más que cuando no hay un ejemplo bueno para ellos, empiezan a crecer y cometen varios diferentes invalidables y destruyen sus propias vidas. Donde yo voy a las cárceles para enseñar, hay hombres que dicen, mi mamá trabajaba sola y trabajaba día y noche y pues siempre estuvimos solos en la casa. Mi papá estaba en la prisión o estaba en drogas o viceversa, ¿verdad? Y no había un modelo para ellos para que podían entender qué es una vida decente y empezó a crecer más coraje, más coraje, más coraje. Y otra vez, eso fue el espíritu de Jezabel entrando para causar rebeldía. Cuando yo tenía 7 años, quería compartir esto. Cuando yo tenía 7 años, quiero que entiendas que mi papá estaba muy enfermo. Ya tenía como 3, 4 meses en el hospital. No había nada de comer en la casa. Yo estuve trabajando en una peluquería, boleando zapatos, ganando muy poco, 10 centavos por cada boleaba. El Señor me daba peseta, a veces 50 centavos para limpiar el negocio, para que pudiéramos comprar leche y pan, cositas así. Pero había varios días que no estuvimos comiendo nada. Entonces mi mamá tenía la idea de ir a una iglesia que estaba cerca de la casa y me llevó con ella. Entonces ella tocó la puerta, salió una señora y preguntó por el sacerdote. Entonces salió el sacerdote en un rato y mi mamá explicó que su esposo, mi papá, estaba muy enfermo, tenía varios meses en el hospital, no había nada que comer. Entonces las primeras palabras que él dijo a ella, ¿tú eres de esta parroquia? Dijo, no señor, no soy de esta parroquia. Yo ex católica, fui excomulgada porque me casé con mi esposo que es metodista. Y la iglesia, yo no podía tomar comunión, no podía pasar confesión, no podía hacer nada de estas cosas porque casé con una persona de otra religión. Entonces él dijo, pues yo no te puedo ayudar y cerró la puerta. Esto causó tanto odio en mí de ver cómo me trató mi mamá. Fuimos para la casa y en la tarde yo regresé a la iglesia con un bate de béisbol, esperando que iba a salir este hombre, ¿verdad? Porque yo iba a quebrar su cabeza. Y gracias a Dios que nunca salió, pero regresé por 2 noches seguidas buscándolo, con gran odio. Y te imaginas la edad de 7 años, yo decía, si este hombre está representando a Dios y nos trata así, no existe Dios. Y así comenzó el espíritu de Jezabel en mi vida, de rebeldía, de rechazo de Dios, de 7 años. Simplemente porque como fui tratado. ¿Cuántos niños viven en familias donde hay drogas, pornografía, violencia doméstica, pleitos, gritos, amargura, ¿verdad? Disensiones y crecen con esto en sus corazones y se llenan vidas de tragedias. Hay hombres y mujeres que he ministrado en las cárceles,
¿verdad? Donde han cometido cosas horrendas y me dicen la misma cosa. Mi mamá quizás era prostituta, usaba drogas, mi papá era alcohólico, mis hermanos en pandillas, tíos, lo que sea, o siempre estuvimos solos. Mi mamá fue abandonado a mi papá y tuvo que trabajar 2, 3 trabajos para guardar techo sobre nuestras cabezas, y nosotros andábamos en la calle haciendo lo que nos daba la gana. Nosotros tenemos que entender, amados, que el espíritu de Jezabel está lista para aprovechar de todas estas situaciones. Cuando uno es niño y crece y comienza a hacer cosas muy feas, ¿verdad? Uno de los blancos más grandes de este espíritu de disensión y desacuerdo y amargura y rechazo de autoridad está en las iglesias, ¿verdad? Muchas personas en las iglesias, incluyendo el liderazgo, no todos, pero muchos, tienen su propio reino. ¿Cuántos pastores yo he hablado? Esta es mi iglesia y yo voy a manejar mi iglesia como yo me da la gana. Yo digo, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo, lo que estás enseñando no es bíblico. A mí no importa, así lo voy a manejar porque esta es mi iglesia. Le digo, bueno, tristemente quiero que entiendas que no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Pero si no quieres escuchar, yo no puedo ser partícipe de esto. En estas mismas iglesias, muchos, ¿verdad?, no querían dar o tomar la responsabilidad de enseñar al pueblo cuánto dinero entró y dónde salió. Dicen, este es el dinero que entró, pero no dicen qué se gastó, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay algo mal. Si no quieren enseñarte dónde salió el dinero, en qué lo salió, en electricidad, luz, en misiones, ayudando gente, lo que sea, entonces hay algo mal. Cuando yo estuve pastoreando por 30 años, cada año nuevo, nosotros podíamos compartir con la iglesia en el boletín una hoja de cuánto entró y cuánto salió a misiones, a los centros de jóvenes, a los otros iglesias que teníamos en El Salvador y en México, y un orfanatorio y ayudando en África y todo. Y no había problema porque no había nadie robando dinero. Pero si no te quieren enseñar dónde va el dinero, obviamente hay algo mal. No sé si están robando, lo están usando para otra cosa, no sé. Pero si no quieren decirte qué es lo que está pasando, entonces hay algo mal y debes que salir de esa iglesia y buscar una iglesia donde hay doctrina correcta y donde están honestos y abiertos para enseñarte qué es lo que está pasando. Este tipo de personas son muy independientes, muy orgullosos y rechazan la autoridad de Dios. La falta de someterse al Dios en el terreno, ¿verdad?, sea para cristianos o incrédulos, es abriendo la puerta a Satanás. Y tenemos que recordar eso. Dice en Gálatas que la rebeldía, el rechazo de la autoridad de Dios, es brujería. ¿Qué hizo el diablo? El diablo rechazó la autoridad de Dios y fue arrojado del cielo. El diablo comenzó toda clase de hechicería. Viene para matar, robar y destruir. Y uno de sus espíritus, ese espíritu de Jezabel, viene para implantar doctrina falsa, inmoralidad. No puedes creer cuántas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que estaban metidos en drogas, en alcohol, en pleitos, violencia doméstica, pornografía, un montón de cosas. Y había personas que se arrepintieran y entregaban sus vidas al Señor y fueran sanados, y otros que no, y sus familias desastres. Divorcios, adulterio, fornicación, no había arrepentimiento, no podían componer sus vidas, sus hijos entrando y saliendo de la cárcel, matándose en las calles, ¿verdad? Y mujer con hombres y hombres y hombres y hombres con mujeres, mujeres, mujeres. Desastres. Eso, pero ¿dónde comenzó? Comenzó mayormente cuando eran niños. Rechazo, amargura, odio, rebeldía, que ellos experimentaban como yo experimenté. De la edad de 7 años hasta la edad de 22 años, yo era completamente ateo. Yo no creía que había un Dios. Y mucha gente dice, bueno, si hay un Dios que tú dices que es amor y misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tanta tragedia? Y la doctrina falsa que hay en las iglesias, pues eso es la voluntad de Dios y tenemos que aceptarlo. No. Cristo dijo en su palabra en Hechos 10:38 que fue lleno del Espíritu Santo, ayudando gente
y sanando todos que fueren oprimidos del diablo. Todo lo negativo, toda enfermedad, todo rechazo, todo odio, pornografía, todas esas cosas viene de Satanás, no viene de Dios. Pero el diablo introduce en las iglesias, pues es la voluntad de Dios y tenemos que aceptarlo. No, no vas a encontrar eso en la palabra de Dios. Es un Padre bueno que nos quiere bendecir y los cristianos deben que actuar en amor. Ustedes y como yo, tenemos muchas personas de nuestras familias que no son cristianos. Y hemos hablado con ellos y siguen con sus borracheras o con sus drogas o su mal genio, rechazo, rebeldía, nos hablan feo. Entonces yo y mi esposa simplemente decimos, pues ya no vamos a visitar a ellos. Ya no vamos a visitar a ellos, no vamos a tener nada con ellos, vamos a orar por ellos, pero no vamos a poner nuestras vidas en esa situación de nuevo, porque uno sale muy deprimido, enojado también, y eso no es la voluntad de Dios. Entonces hemos cerrado la puerta a eso. Hace quizás un mes atrás, un pariente nos comunicó. Yo le dije, mira, no queremos comunicar con usted porque usted no quiere cambiar. Su vida, toda su vida ha sido un desastre. Toda su vida ha sido un desastre. Con diferentes hombres y drogas y alcohol y pleitos y lo demás. Y, ¿verdad? No has hecho nada para cambiar la situación. No has hecho nada en toda su vida y quiere que uno acepte eso. Y nos dijo, bueno, ustedes son perfectos. No, no somos perfectos. Yo sé que soy pecador y hago muchos errores, pero mi corazón es buscando al Señor y componiendo que estoy haciendo mal, no haciendo excusas por lo que estoy haciendo mal. Arrepentimiento es el comienzo de vivir una vida tranquila con Dios, pero hay mucha gente que no quiere doblar su rodilla a Dios. Yo voy a vivir como me da la gana. Yo voy a vivir como yo pienso que es mejor. No, no le hace lo que dice el Señor. Yo soy mi propio Dios. Esa es rebeldía. Esa es hechicería. Eso es lo que quiere establecer este espíritu de Satanás, ¿verdad? ¿Cuántas familias vemos, verdad, que están en destrucción, verdad? Y comienza, ¿dónde comienza? Dos personas que se casan, pueden ser de misma religión, diferentes religiones, y vienen con muchos problemas y nunca han sido sanados de esos problemas, nunca han doblado sus rodillas a Dios. Las personas que yo he aconsejado, cuando doblan su rodilla a Dios y cuando buscan al Señor, encuentran la armonía, la paz y la buena vida en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que no hay problemas, claro que todos nosotros tenemos problemas, pero tenemos, ¿verdad?, lo que necesitamos para resolver esos problemas en Cristo Jesús. Cristo es el camino. Pero si rechazas el camino, no hay otro camino, el otro camino es Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son, verdad, las situaciones? Bueno, quiero decir que cristianos no pueden ser poseídos por el demonio, pero sí pueden ser oprimidos del demonio. Cristianos que no son cristianos, personas que no son cristianos pueden ser poseídos por el diablo también. Yo me recuerdo en un señor que hablando con él en la prisión, ¿verdad? Era un pastor que fue convicto del asesinato de su esposa. Y yo hablando con él, ¿verdad? Y le dije, pues, ¿cómo pasó? Dijo, mira, voy a ser muy sincero. Por muchas veces yo crecí en una familia que mi mamá y mi papá estaban engañando unos a otros. Entonces crecí con eso en mi corazón. Yo era muy malo con mi esposa, siempre diciendo a ella que era adúltera, que fornicaba con otras personas y que no era cierto. Y tanto que dejé mi coraje tomar control de mí, en un momento de mucho coraje, levanté, no me acuerdo qué dijo, pero lo maté. Lo maté. Y aquí estoy, por no mantener la puerta cerrada al demonio. Amados cristianos y personas que ustedes que no son cristianos, tienes que mantener la puerta cerrada. Por eso hay fracaso mental, fracaso emocional, por eso hay alcoholismo, violencia doméstica, pornografía, mujeres que no pueden tener hijos, hay maldiciones sobre familias que necesitan ser quebrados por medio de la sangre de Cristo, abortos, un gran asesinato. ¿Cuántos niños están siendo abortados alrededor del mundo? Y eso es matando, eso es matando. ¿Cuál es la diferencia de matar a un niño
que no has nacido y matar a una persona que entra en una tienda y lo robas y lo matas. Es lo mismo, matanza es matanza. La situación es difícil, es diferente, ¿verdad? Pero asesinato es asesinato. Pero Dios perdona. Tengo una enseñanza sobre el apóstol Pablo, asesino a santo. Era un asesino, mataba cristianos. El Señor lo tocó, se arrepintió, era uno de los apóstoles más grandes en el Nuevo Testamento, que escribió casi 3/4 del Nuevo Testamento y de la prisión. Pero comenzó como asesinato. Mira, el rey David mató al adulterio, mató al esposo el esposo de su esposa, y el primer niño murió y se arrepintió con su esposa. El segundo niño era el rey Salomón, uno de los reyes más sabios en el mundo. Hay soluciones, pero tienes que someter su vida a Cristo. Y este espíritu de Jezabel, este espíritu de rebeldía, sea en la iglesia o en vidas personales o en nuestro país, tiene que ser quebrado, ¿verdad? Cuando una persona se arrepienta, pero tienes que arrepentirse. Tienes que llamar pecado, pecado, y no haciendo excusas por su pecado. Tienes que decir, Señor, perdóname, yo no he hecho un fracaso de mi vida. Yo he hecho un desastre en mi vida y quiero cambiar. El espíritu de Jezabel también viene de nuestra naturaleza pecaminosa, y si no mantenemos la puerta cerrada, tenemos que entender que estamos abriendo la puerta a Satanás. Tengo una enseñanza que se llama poner y quitar. Poner y quitar. Eso es sobre la santificación progresiva. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, Cristo quebra eso, pero nosotros tenemos que entender que nuestro espíritu nace de nuevo, pero la manera que pensamos y actuamos y hablamos, eso tenemos que trabajar, renovar día tras día, según con lo que dice la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios. Pero primero viene el arrepentimiento para el incrédulo y para el cristiano. Dice en Gálatas 5, 17 y 21 a 19 a 21, dice las codicias, idolatría, brujería, hostilidades, celos, pleitos, ambición solamente por ellos mismos, disensiones, divisiones, envidia, borrachos. Todas estas cosas vienen de Satanás, no vienen de Dios. Pero recuerden que en Gálatas Pablo estaba hablando con cristianos. Sí, con cristianos que estaban dejando todas estas cosas pasar en sus vidas. Y estaba renegándolos, estaba regañándolos, diciendo, ¿qué pasa con ustedes? Son cristianos, hijos de la luz, y estás actuando peor a veces que los mundanos. ¿Por qué crees que hay tantos problemas en las iglesias? Porque no han sido renovados de sus mentes y sus lenguas y la manera que tratan gente. Entran y tienen sus caras todo torcidas y como alguien lo ha ofendido, alguien lo ha hecho algo en sus vidas para ellos, y tratan toda la gente mal. Usted, igual que yo, conocemos personas que siempre están enojados. La edad de 7 años al 22 años, yo siempre estaba enojado. Pleitos, gritos. Yo peleaba a cualquier momento, en la escuela, en la secundaria, en la primaria. Siempre estuvo peleando. Y gente me decía, ¿por qué estás tan enojado? Yo no sabía por qué. Y hay mucha gente que no sabe por qué. Pero es porque nunca se arrepintieron y entregaron sus vidas a Cristo. Y esta es la oportunidad que quiero dar. Incrédulo o cristiano, cual sea tu vida, esa generación de maldiciones en su vida puede ser quebrado ahorita. Tienes que mantener la puerta cerrada. Tienes que cerrar la puerta ahorita y mantener esa puerta cerrada. Y vamos a hacerlo juntos. Si estás de acuerdo conmigo, vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinar sus rostros al Señor y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre Santo, porque eres un Padre de amor, de perdón, y quieres levantar y ayudar a nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, que en ti no hay sombra, solamente luz. Y, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Tú conoces nuestros pecados, pedimos perdón, arrepentimos, Señor. Jesucristo, entra en nuestras vidas, da a nosotros una nueva vida. Si eres cristiano, arrepiéntate y diga, Señor, yo voy a seguir adelante en tu palabra, voy a estudiar tu palabra, leer tu palabra, poner tu palabra en acción. Señor, voy a meter en doctrina
buena y sana. Si hay un estudio bíblico, voy a meter en eso y estudiar tu palabra, Señor. Señor, arrepentimos y buscamos a ti, Señor. En este momento, Satanás, tú no tienes lugar sobre estas vidas. Quebramos el poder de Satanás, este espíritu de Jezabel, en las vidas de cada persona que están viendo este video, y hablamos la luz de Cristo. La luz de Cristo, el perdón de Cristo, el amor de Cristo a cada uno. Y Señor, te damos gracias porque has oído esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados, por estar conmigo. Gracias por tomar este tiempo. Gracias que has sido liberado. Comunica conmigo. Ahí está mi teléfono, el correo electrónico. Por favor, quiero oír testimonios de usted y que usted puede caminar en la victoria de Cristo Jesús. Que Dios te bendice grandemente en el nombre de Jesucristo. Amén.